ley de Dios, punición o educación. Cuando nosotros hablamos de esas palabras, punición o educación, reconocemos que es importante comprender desde esta existencia y en ese camino evolutivo en el que nos encontramos, si realmente a veces nosotros nos cuestionamos si realmente Dios a veces nos castiga. Cuando vivimos situaciones de dolor, de sufrimiento, cuando pasamos situaciones en las que nos sentimos desesperados, a veces llegamos a creer que Dios nos está castigando. Por eso hoy vamos a mirar qué sucede, si realmente a veces en nuestro interior cuando nos dicen las personas, Dios, ¿por qué castiga a esa persona que es tan buena persona? Dios, ¿por qué me castiga a mí? O simplemente nos quiere dar una lección o educarnos de la mejor manera. Nosotros sabemos que nuestro planeta es un planeta de expiación y prueba. Y sabemos que muchos de los lugares de nuestro país, inclusive en nuestro país o en nuestra familia, vivimos diversas situaciones. Situaciones de dolor, situaciones de sufrimiento, de depresión. Y hoy, más que nunca, sabemos que este año ha sido muy difícil por la situación que vivimos con esta pandemia, en la que muchos tenemos personas allegadas contagiadas por este virus. Muchos tenemos personas internas en las clínicas. Otros han tenido que pasar por la difícil situación de perder algún ser querido por esta situación. Vemos que hoy en día es notable el maltrato a los niños, el sufrimiento de las familias y las personas que no encuentran de qué manera solucionar sus problemáticas, que caen en la depresión, en el dolor, en el sufrimiento. Y a veces nos preguntamos nosotros si realmente es un castigo que estamos pasando, porque muchas personas toman esta pandemia o esta situación o sus situaciones personales como un castigo que estamos atravesando. Y eso es lo que vamos a reflexionar hoy, a reconocer, a analizar, porque lo más importante es que los miércoles, después de que socializamos estas charlas, estos conversatorios, es para reflexionar, para que podamos llevar a nuestra conciencia ese análisis y esa reflexión. Para poder iniciar a reflexionar desde la doctrina espírita es importante, y yo sé que de pronto muchos los hemos estudiado muchas veces, pero no está de más reconocer y recordar los fundamentos de la doctrina espírita, porque para poder comprender lo que quiero compartir con ustedes hoy es necesario, y a los hermanos que no conocen esos fundamentos, pues a profundizarlos más. Los podemos profundizar en este libro, que fue donde pude compartir la información, que es el libro de los espíritus. Y esos fundamentos nos hablan de 10 importantes bases de las cuales nosotros podemos entender y comprender de qué manera estamos y nos encontramos en este mundo. Los que están subrayados con ese color como fucsia, pues todos son importantes, sino los fucsia son como los que quise traer para relacionarlos en esta noche, en esta charla. El primero de ellos es la existencia de Dios, porque sabemos que es un ser supremo, que hay una fuerza superior. El segundo de ellos es Jesús, guía y modelo, porque Dios en su infinita bondad y sabiduría nos regaló un hermano mayor para que lo tengamos como guía y modelo a seguir, para crecer y evolucionar. Otro postulado, otro fundamento es la inmortalidad del alma, porque debemos reconocer y comprender que nosotros como espíritus, como almas, no vamos nunca a morir, digámoslo así. Pasamos por distintas existencias, que ahí viene el siguiente fundamento, que es la reencarnación, que a través de la reencarnación podemos ir creciendo, evolucionando, como nos dice el quinto fundamento, y estamos propensos a evolucionar, nunca a quedarnos en este lugar como nos encontramos. Cuando digo lugar, hago referencia al lugar como planeta o a nosotros como somos en este momento. Porque si yo les pregunto si nosotros hoy desencarnáramos o muriéramos, como otras personas lo llaman, ¿qué podríamos reflexionar de lo que ha sido nuestra existencia en estos años? En estos 30, 40, 50, 20 años. Es importante que eso nos lo preguntemos, si realmente estamos cumpliendo con nuestra labor de servir y de amar.
Hay un sexto postulado que es la ley de causa y efecto, que se une mucho y está muy relacionada con esa situación, esas situaciones que nosotros vivimos en nuestra vida diaria o situaciones que hemos tenido en nuestra vida que superar, porque sabemos que todo lo que causa lleva un efecto. La comunicabilidad de los espíritus, porque sabemos que gracias a la infinita bondad y misericordia de Dios podemos establecer la comunidad con nuestros hermanos del plano espiritual, así como nosotros nos comunicamos con nuestros hermanos en el plano terrenal. La pluralidad de mundos habitados, porque sabemos que nuestro planeta Tierra es un planeta de expiación y prueba y que en este momento está en ese proceso de transición. Y finalmente, el noveno postulado, que es muy importante, como todos, la ley de justicia, amor y caridad, que es en la que nosotros debemos enmarcarnos, crecer y reflexionar. Y que Dios nos permite comprender y quiere que vivamos en esa ley. Vamos a recordar rápidamente el libro de los Espíritus en su primera pregunta, cuando se hace la pregunta, ¿qué es Dios? Muchos de nosotros hemos tenido una idea, que no quiere decir que sea errónea, pero una idea desde distintas tradiciones, religiones, doctrinas, y lógicamente es muy respetable. Lo importante es que podamos comprender que Dios es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Es esa fuerza suprema que permite y que gracias a su bondad y amor nos encontramos acá. Gracias a ello tenemos una familia, tenemos un planeta donde vivir, la naturaleza que nos rodea, y es ahí donde podemos visualizar su obra a través de ese infinito amor que nos regala. Y hay unas características que es eterno, que lógicamente no tiene principio ni fin, por consiguiente es infinito. Inmutable porque no tiene cambios, no sufre cambios, digámoslo así. Inmaterial, pues porque es esa inteligencia suprema que no está hecha de los componentes de la materia que nosotros vemos con nuestros sentidos. Único, porque hay un único Dios, uno solo. Todopoderoso, porque nos ha regalado ese amor grande y esa oportunidad de crecer y de evolucionar. Y que quise subrayar también, soberanamente justo y bueno. Entonces, cuando nosotros tenemos esa concepción de Dios, sabemos que a través del tiempo, y no nos vayamos a otras épocas pasadas, sino en esta vida, nosotros sabemos que hemos tenido que conocer y respetar leyes en nuestra vida. Todos los que estamos acá unidos en este momento, tenemos leyes que nos rigen, leyes. Desde pequeños, cuando asistíamos a un lugar a estudiar, hay unas normas, hay unas leyes que nos acompañan. Cuando vamos creciendo y la adolescencia, el colegio, los lugares a los que frecuentamos, o bueno, antes de esta situación, pues cuando podíamos ir a practicar un deporte, hay unas normas que permiten que haya un equilibrio. Y si bien efectivamente hay unas normas en ese lugar de trabajo en el que nos desempeñamos, en ese grupo social al que asistimos, donde practicamos un deporte, lógicamente hay unas leyes en la naturaleza. Sabemos que la naturaleza, las plantas, los animales cumplen una función, cada uno de ellos, muy importante. Y hay unas leyes que se adquieren a ese proceso de vida de esos animales y de esas plantas. Sabemos que cumplen unos ciclos, unos procesos. Y lógicamente nosotros como seres humanos, en el universo, asimismo hay unas leyes que nos rigen y que nos permiten establecer y conocer de qué manera podemos ir creciendo y evolucionando. Por eso es importante, lo primero que reflexionemos, que primero debemos conocer las leyes que nos rigen y asimismo poder llegar a respetarlas de la mejor manera. Y entonces en el libro de los espíritus nos preguntan, ¿qué se debe? Se pregunta Cardial a los espíritus, ¿qué se debe entender por esa ley natural? La ley natural es la ley de Dios, es la única. Perdónenme que es que acá no me deja. ¿Qué dice?
Es la única y es la ley verdadera para la felicidad del hombre. Le indica lo que debe hacer o no hacer. El hombre solo es desdichado porque de ella se aparta. Es decir, que sabemos que hay unas leyes que están intrínsecas en nuestro interior y que más adelante vamos a ver de qué manera podemos llevarlas y conocerlas. Pero hay una ley natural que es la ley de Dios, que es la única forma que vamos a encontrar para reconocer, para poder comprender de la mejor manera esa felicidad del hombre, que indica qué debe hacer y qué no debe hacer. Y solamente el hombre es desdichado porque ella se aparta. Entonces ahí vamos entendiendo por qué vemos ese sufrimiento y esas imágenes que colocaba al principio de la presentación. Porque todo está concatenado, porque hay una ley de causa y efecto que más adelante vamos a relacionarla de la mejor manera. ¿Ha dado Dios a los hombres los medios de conocer su ley? Porque muchos de nosotros decimos, bueno, yo no la conozco, no sé a qué hace referencia esa ley de Dios, esa ley natural. Y a veces nos escudamos en eso, ¿verdad? Decimos que no conocemos esas normas o esas leyes y por eso a través del tiempo fue necesario instaurar los tipos de leyes de acuerdo a las necesidades de las personas, de los seres humanos. Sabíamos que había una ley de Moisés porque en ese momento, en esa época era necesaria esa ley para que las personas acogieran esas normas. Jesús vino a enseñarnos nuevas normas, nuevas leyes y esa es la que nosotros debemos acogernos y regirnos. Todos pueden conocerla, pero no todos la comprenden. Los que la comprenden mejor son los hombres de bien y los que tienen el propósito de buscarla. Entonces ahí es donde nos podemos empezar a preguntar si nosotros tenemos ese propósito de llegar a comprender esa ley de Dios, de llegar a conocerla. Y sabemos que para adquirir ese conocimiento es necesario estudiar, leer. No obstante, todos algún día la comprenderán porque es necesario que el progreso se cumpla. Ahí como cuando hablábamos de ese fundamento de la doctrina espírita relacionado con la ley de evolución. Es decir, nosotros como seres humanos estamos destinados a crecer y a evolucionar constantemente. Por eso, Dios nos permite a través de muchas formas conocer esa ley y llegar a reflexionar en torno a ella. El hombre no puede permanecer perpetuamente en la ignorancia, porque muchos de los que estamos acá somos ignorantes de esas leyes. De pronto las conocemos, pero como decíamos, no las comprendemos. Se ilustra por la fuerza de las cosas. Las revoluciones morales como las sociales se infiltran poco a poco en las ideas, germinan durante siglos enteros y luego estallan de repente y hacen que se hunda el carcomido edificio del pasado, que no está ya en armonía con las nuevas necesidades y las aspiraciones nuevas. Es decir, muchos de nosotros mismos o nuestros familiares o las personas que nos rodean, las personas que están en este planeta, están pasando por ese proceso de cambio o estamos pasando por ese proceso de cambio porque si no, no estaríamos aquí. Donde a través del tiempo vamos a tener la opción de reconocer y de saber de qué manera podemos enfrentar cada situación. Por eso, como lo dice ahí, poco a poco, tardan siglos en el tiempo. Lógicamente hay un tiempo terrenal que es muy diferente al tiempo espiritual. Y Dios en su infinita bondad y sabiduría sabe qué necesitamos cada uno de nosotros. Así como vemos esa imagen donde vemos una flor que ha nacido del asfalto. Así en nosotros nacen esos sentimientos que permiten que podamos evolucionar y crecer. Ese amor. Por eso debemos mantenernos siempre por ese camino recto. La justicia de las diversas encarnaciones del hombre es una consecuencia de ese principio. Es decir, ahí hablamos del fundamento de la reencarnación. Porque nosotros tenemos esa oportunidad de ir reencarnando en cada existencia para crecer, para aprender. Porque nos dicen, puesto que en cada nueva existencia su inteligencia está desarrollada y comprende mejor lo que está bien y lo que está mal. Es decir, que a través de cada existencia, porque nosotros siempre estamos evolucionando, jamás retrocedemos, y eso lo hemos estudiado y lo hemos dicho muchas veces, en cada existencia va creciendo esa inteligencia moral y esa inteligencia intelectual. Y eso es lo que nos permite comprender y llegar a discernir lo que está bien y lo que está mal. Es decir, interiorizar esas leyes que Dios nos ha regalado, interiorizar esas normas, interiorizar ese amar los unos a los otros como yo los he amado, como nos indicó Jesús.
interiorizar ese amor al prójimo y demostrarlo con nuestras acciones, con nuestras palabras y con nuestros pensamientos. Y entonces nos preguntamos a veces, bueno, ¿y dónde está escrita esa ley de Dios? Yo sé que muchos lo sabemos ya, que es una pregunta, una respuesta muy corta, pero a veces es tan compleja de comprender. Nos dicen en la conciencia. Y es otra reflexión para que nosotros podamos interiorizar. ¿Cómo está nuestra conciencia? Algunos la tenemos adormecida, otros de pronto ya la conciencia ha ido despertando y otros buscamos ese despertar de conciencia. Porque sabemos que a veces cuando vemos crímenes atroces o situaciones de violencia en nuestro país, las noticias que todos los días nos alimentan con esas noticias de violencia, nos preguntamos a veces, ¿será que esa persona que ultrajó a esa niña, que asesinó, esa persona que lastimó, no tendrá conciencia? Nos preguntamos nosotros mismos. Porque a veces a nosotros nos ha pasado que hemos cometido faltas y nos hemos equivocado y nuestra conciencia, digámoslo, no nos ha dicho nada. Entonces es ahí donde debemos empezar a reflexionar, a analizar cómo me encuentra, qué puedo encontrar en mi conciencia. Y por eso es importante siempre acompañarnos de la oración, de la meditación, de la lectura edificante, para poder lograr comprender y tener ese despertar de conciencia, para encontrar en nosotros mismos y reconocer esa ley de Dios. Porque ¿qué pasa si nosotros no respetamos esas leyes? ¿Qué puede suceder? Hay efectivamente, como lo decía, un fundamento de la doctrina espírita que nos rige, que rige nuestras vidas como todos, que es la ley de causa y efecto. Si yo como ser humano en esta existencia no respeto unas leyes, va a haber una consecuencia. Y esa consecuencia, lógicamente, no va a ser positiva, sino negativa. Por ejemplo, si yo, vamos a hablarlo de la parte material, me alimento de una manera equivocada, no me cuido, lógicamente las consecuencias durante mi proceso vital van a afectar mis órganos, va a afectar mi organismo y voy a sufrir de enfermedades. Voy a tener enfermedades que me van a perjudicar, que me van a lastimar. Asimismo, en nuestra vida, si nosotros no respetamos esas leyes, si nosotros no somos conscientes de vivir en ese amor, en esa justicia, en esa fraternidad, hay una ley de causa y efecto. Y muchos de nosotros vivimos esas pruebas en esta existencia precisamente porque no cumplimos o no respetamos las leyes en existencias anteriores. Sabemos que esa es una de las grandes explicaciones que nos regala la doctrina espírita para entender por qué nacen personas enfermas cognitivamente, personas con su cuerpo deforme, porque hay una transgresión a leyes, pero lógicamente no podemos generalizar, sino entender que esa ley de causa y efecto rige nuestra vida y que no podemos en este momento ponernos a pensar lo que hicimos anteriormente, sino es el momento de pensar qué vamos a hacer ahora o qué estamos haciendo ahora para recoger en el mañana. Esa es otra reflexión que nos podemos hacer. ¿Qué estoy haciendo hoy, este año, en este momento, en esta situación, para cambiar, para recoger una buena cosecha, digámoslo así? Y entonces, ¿qué puede suceder? Todas nuestras acciones se encuentran sometidas a las leyes de Dios. No hay ninguna, por insignificante que nos parezca, que no pueda llegar a ser una violación de esas leyes. Si sufrimos las consecuencias de esa violación, solo debemos quejarnos de nosotros mismos, que así nos convertimos en los artífices de nuestra felicidad o de nuestra desdicha venideras. Somos nosotros los propios arquitectos de nuestra vida, nadie más. Nosotros cuando tomamos una decisión, cuando nos dejamos llevar por la ira, cuando no somos capaces de perdonar, cuando no somos capaces de amar y de fomentar la caridad en nuestra vida. No podemos culpar a nadie por las situaciones que vivimos porque es lo que hemos decidido sembrar y recoger. Dios tiene sus leyes que rigen todas nuestras acciones. Si las violáis, la culpa es vuestra. No cabe duda que cuando un hombre comete un exceso, Dios no emite un juicio en contra suyo, sino que ha trazado un límite. Es decir, que Dios en su infinita bondad y sabiduría
Permite que tengamos esas pruebas, esas situaciones de dolor que muchas veces nos atrevemos a llamar castigo, para poner un límite. Y hemos tenido muchas experiencias en nuestra vida donde hemos estado a punto de pronto de desencarnar y hay una luz en nuestro interior que nos dice que es el momento de cambiar. Muchos hemos visto cambios en nuestros familiares porque han estado a punto de una situación extrema, como por decir, sin generalizar, una enfermedad terminal. A veces Dios nos da esos sacudones o esas pruebas para que podamos tener ese límite, porque si no vamos a decaer y no vamos a encontrar de pronto una salida. Y como sabemos, vamos a estar en esa existencia o vamos a estar, no vamos a poder lograr evolucionar ni crecer, sino vamos a estar estancados, digámoslo así. Entonces, por eso Dios jamás nos juzga, no emite un juicio en contra de nosotros. Él nos ama como somos, así que nos equivocamos tanto, y permite que podamos reflexionar y interiorizar de qué manera podemos cambiar. Por eso estos momentos en los que nos encontramos acá estudiando, leyendo, escuchando a otras personas, son esos momentos donde podemos encontrar esa luz para cambiar, ese despertar de conciencia que estamos buscando. Y entonces a veces sabemos que hay personas que se preguntan y dicen, bueno, ¿y quién es en efecto el culpable? Como lo decíamos anteriormente, el que por una desviación, por un falso movimiento del alma, se aleja del objetivo de la creación, que consiste en el culto armonioso de lo bello y del bien, idealizados por el modelo humano, por Jesucristo. Es decir, que nosotros veíamos en uno de los postulados de los fundamentos a Jesús como nuestro modelo y guía. Y nosotros, sí, nos encontramos muy alejados de él, pero la idea es ir acercándonos poco a poco en cada existencia, a través del cambio, ¿cierto? Pero cuando nos equivocamos, cuando nos desviamos por ese falso movimiento del alma, como nos dice acá el apóstol Pablo en el libro de los Espíritus, nos alejamos de ese objetivo. Y cuando nos alejamos de ese camino, es cuando Dios nos trae nuevamente a ese camino, a través de esas pruebas y de esas situaciones que debemos vivir. Por eso, en cada acción que tengamos, cuando a veces nos preguntamos si actuamos bien, si lo hice bien, si dije bien las cosas, pensemos cómo lo hubiese hecho Jesús. Yo sé que nos parece un poco difícil porque Él es nuestro hermano mayor y decimos, no, pues yo nunca voy a llegar a ser como Jesús. Pero la idea es ir acercándonos poco a poco a la forma como Él amaba, como Él se comportaba, como Él demostraba la caridad, como respiraba amor en todos sus pensamientos y en todas sus acciones. Entonces nosotros acá somos los culpables de esas situaciones que vivimos, porque nos desviamos, nos vamos por un camino que a veces no es el aconsejable, o que no es el aconsejable, porque nos dejamos llevar por esas situaciones de sufrimiento, por esas situaciones de desesperación, porque a veces no buscamos ayuda y es importante reconocer que necesitamos esa ayuda. Cuando nos encontramos en una situación de depresión, en una situación en la que nuestra familia se encuentra mal económicamente, por ejemplo, en una situación donde no sabemos qué hacer, es importante abandonar el orgullo y poder confiar en otros hermanos. Nosotros sabemos que nuestro Centro Espiritual Luz de Amor tiene una página donde se construyó este año una maravillosa página y ahí hay líneas de atención para estas situaciones. Y es importante saberlo y reconocerlo. Y entonces, ¿qué es el castigo? Esa punición de la que hablamos. ¿Qué es ese castigo del cual nosotros a veces decimos, ¿por qué Dios me castiga tanto? Es la consecuencia natural, de ese falso movimiento que tuvimos, de esa equivocación. Como lo hablábamos, ese fundamento de ley de causa y efecto. Una suma de dolores necesarios porque los necesitamos, esas pruebas las necesitamos para que nosotros, como culpables de lo que hemos ocasionado, podamos disuadir de esa deformidad mediante la experimentación del sufrimiento. Como les decía, muchos necesitamos de ese sufrimiento para poder buscar a Dios. Y muy seguramente a todos nos ha pasado que tenemos momentos de dolor por una enfermedad, por una situación personal, porque nos divorciamos, porque esa persona no quiere estar conmigo,
porque nuestros hijos nos abandonaron, y es ahí donde buscamos a Dios. Entonces esa experimentación donde Dios en su infinito amor permite que volvamos a Él. El castigo es el aguijón que excita al alma a través de la amargura para que se despliegue en sí misma y vuelva al puerto de la salvación, para retomar, para poder entender. Muchas familias desafortunadamente se han unido cuando hay un ser querido que desencarna. Cuando falta esa persona que unía a la familia o esa persona que tenía cierta situación en su familia, ahí es donde nosotros o esas familias se unen lamentablemente. Porque hay una situación de dolor que se presentó, pero que permite que haya una consecuencia, que es la unión, el amor. Miren que ahorita yo sé que desde muchas doctrinas o religiones, esta pandemia ha logrado la unión en las familias, ha logrado que nos unamos en torno a un computador, a un celular, a orar, que cada persona en su hogar quiera orar cuando antes no lo hacía. Entonces es un ejemplo de lo que nosotros queremos y debemos analizar. El único objetivo del castigo es la rehabilitación, la liberación. Es decir, la liberación de esa situación que viene con nosotros, la liberación de poder comprender que necesitamos cambiar, que es necesario reflexionar en nuestro interior ese cambio que nos conduzca a amar, a servir y, como decíamos en un principio, a seguir el modelo como Jesús lo era, lo es. Tender hacia la unidad divina, tal es el objetivo de la humanidad. Nosotros como humanidad tenemos un objetivo que es estar unidos, amados los unos a los otros, como nos dice Jesús. Y para alcanzarlo son 3 cosas necesarias, nos dice también el apóstol San Pablo: la justicia, el amor y la ciencia. Pero hay 3 cosas que se oponen y son contrarias a él: la ignorancia, el odio y la injusticia. Miren que ahí vemos lógicamente la palabra con su antónimo. Y es importante que nosotros empecemos a analizar y a reflexionar de esas 3 cosas necesarias: la justicia, el amor y la ciencia. ¿Cuál de esas estoy procurando vivir, procurando respirar, procurando actuar? ¿Y de qué manera me estoy alejando de esa ignorancia, de ese odio y de esa injusticia? Porque muchas veces dejamos de amar a nuestros familiares y a las personas que nos rodean porque el odio embarga nuestros corazones, porque hay rencor, porque nos cuesta entender que esa persona o que yo como ser humano me he equivocado. Entonces ahí es donde empezamos a irnos por el camino equivocado. Es importante, queridos hermanos, que reflexionemos en este momento cuál es el camino que queremos seguir. Si el camino en el que cumplo las leyes, las normas, las pautas que Dios me ha regalado, que Jesús nos enseñó con su ejemplo, con su amor, o por el contrario, quiero irme por un camino equivocado. De alguna u otra manera, tengámoslo por seguro que vamos a retornar al camino adecuado, pero va a ser un proceso doloroso y va a ser un proceso lento. De nosotros depende analizar y mirar de qué manera retomamos ese camino de amor, donde lógicamente también vamos a pasar situaciones, vamos a tener infortunios, vamos a tener situaciones de dolor y de sufrimiento, porque a veces también sucede que nosotros nos encontramos en un buen camino, cumpliendo las normas, y pasan situaciones y creemos que por estar en ese camino adecuado, por estar cumpliendo con las normas, con las leyes que Dios nos ha regalado, creemos que estamos exentos de sufrimientos o de dolor. Y no es así. Nosotros como seres espirituales en esa ley de evolución, como esos seres perfectibles, necesitamos y requerimos de esas pruebas para crecer, para evolucionar y para lograr ascender, para lograr acercarnos a Jesús como es lo que queremos lograr. Entonces no estamos exentos de esas situaciones,
Pero ¿qué sucede? Cuando nosotros nos encontramos en ese proceso de oración, de meditación, de lectura edificante, cuando nosotros logramos encontrar y sentir a Dios en nuestro interior, lógicamente esas situaciones de dolor y de sufrimiento van a llevarse de otra manera. Y vemos muchos ejemplos de personas que han superado situaciones a nivel nacional, a nivel mundial, en nuestra familia. Personas que son tan fuertes y aferradas a la vida que no permiten que esas situaciones de sufrimiento los lleven a una depresión o los lleven a decaer porque saben que Dios está ahí. Y eso es a lo que nosotros debemos apuntar, digámoslo así, a reconocer que Dios está en todo momento, en nuestro interior, que nos acompaña y que permite que vivamos cada situación para crecer y evolucionar. Juana de Ángeles nos regala una frase maravillosa que nos dice: en el interior del diamante bruto, oscuro y sin forma, fulgura una estrella que aguarda ser arrancada a golpes de cincel e instrumentos lapidadores. Es decir, nosotros somos ese diamante bruto, oscuro y sin forma. Es una analogía muy linda, porque en ese carbón, digámoslo así, se esconde ese diamante que va a sobrellevar, como dice ahí, esa fulgura, una estrella que aguarda, que está ahí interiormente y que va a encontrarse o va a sobresalir o va a llevar ese diamante cuando es arrancado a través de golpes de cincel e instrumentos lapidadores. Es decir, esa analogía nos dice que esos golpes, esos instrumentos lapidadores son esas situaciones de dolor que debemos vivir, porque todos en nuestro interior vamos a lograr ser ese diamante, es decir, acercarnos a Jesús, a evolucionar, a crecer y a amar constantemente. Es importante reflexionar y analizar que para lograr ese cambio que nosotros queremos, que nosotros deseamos constantemente, analizar esa reforma interior. Y muy seguramente cuando vemos esta imagen, pues sabemos que estamos hablando de esa parábola que Jesús compartía acerca del perdón del hijo pródigo. Y vemos ahí esa imagen que nos recuerda que así como ese hijo que se equivocó, retornó a los brazos de su padre y fue recibido con amor, fue recibido sin juzgar, fue recibido en esa luz, en ese cariño, en esa fraternidad, en ese amor de padre. Y los que son papás lo entienden. Bueno, yo no soy mamá, pero yo entiendo, amo mucho a los niños y tengo familia muy cercana, mis sobrinas, y uno sabe y emana ese amor por sus hijos. Ahora imaginémonos el amor que Dios siente por nosotros. Cuando nosotros nos hemos equivocado, a veces nos cuesta reconocer y vivimos molestos por esos castigos, digámoslo así, o esas situaciones de dolor que vivimos, que hemos aprendido, hemos reconocido que son situaciones para educarnos, para formarnos. Y es ahí donde debemos reconocer que ese hijo pródigo tuvo la opción de seguir en su camino perdido, pero él reflexionó, porque logró interiorizar y hasta que no estaba allá en el fondo comiendo con los marranitos, no reconoció que necesitaba cambiar, que necesitaba pedir perdón, que necesitaba que su padre lo escuchara y lo perdonara. Y a veces nosotros hemos tocado fondo en muchas situaciones de dolor, en muchas situaciones de sufrimiento, y a veces nos cuesta reconocer que debemos pedir perdón a esa persona a la que hemos lastimado. Nos cuesta reconocer que Dios está ahí esperando por nuestro cambio, que no es fácil, porque vemos que el hijo era muy orgulloso y estuvo con sus amigos haciendo cosas, disfrutando de la vida material, pero reconoció porque fue el orgullo, perdón, la humildad pudo más que el orgullo. Y aún en nosotros a veces ese orgullo a veces puede más en nuestros corazones y en nuestras acciones. Y por eso son esas situaciones que debemos vivir, ese tocar fondo para poder entender y comprender. Porque Dios nos educa
Así como Jesús nos enseñaba con las parábolas y nos enseñó, a veces nosotros no hemos logrado interiorizar cada uno de esos mensajes de Jesús. Por eso vivimos esas pruebas necesarias para lograr crecer y aprender. Porque ¿qué es importante? Miren que no hay una sensación más maravillosa que uno acostarse y tener su paz de conciencia. Y nos dice Juana de Ángelis en ese libro, Frases y reflexiones del libro Plenitud, nos dice, un corazón tranquilo es el resultado de una conducta recta y en consecuencia, factor básico para obtener una conciencia de paz. ¿Cómo sé que tengo una conciencia de paz? Cuando sé que no he transgredido ninguna ley, cuando sé que he amado a mi prójimo, que he vivido en caridad, que siempre procuro hacer el bien, así hayan personas que no quieran el bien para mí. Ahí es donde podemos encontrar esa tranquilidad, ese corazón tranquilo, esa paz de conciencia, porque hemos podido tener o vivir con una conducta recta y como dicen en su consecuencia, el factor básico para tener esa conciencia de paz, esa tranquilidad que requiere nuestro espíritu y nuestro cuerpo. Por eso, muchas veces cuando nosotros nos hemos equivocado y nuestra conciencia nos hace una alerta, sabemos que hay algo que nos roba la paz. Por eso cuando no perdonamos a esa persona que nos ha ofendido o no hemos pedido perdón por lo que nos hemos equivocado, hay algo que no nos deja tener esa tranquilidad, esa paz interior, porque hemos transgredido una norma, una ley, digámoslo así. Nos hemos ido por el camino desviado. Y tarde o temprano pues vamos a llegar a reflexionar si no lo queremos hacer en este momento, aunque en este momento tenemos la oportunidad para ese cambio. Por eso es importante que podamos reconocer que nosotros, que cada uno de nosotros debe trabajar para impedir que lleguen esos infortunios. Como les decía, no podemos ponernos a pensar, ¿qué hice yo? Gracias a Dios nos acordamos lo que hicimos en existencias anteriores, pero ¿qué hice en esta existencia que a veces no nos perdonamos a nosotros mismos y a veces la culpa nos acompaña? Y esa culpa es la que a veces no nos deja encontrar esa tranquilidad y esa paz. Pero a partir de ahora, de hoy, es importante que trabajemos para impedir que lleguen esos infortunios, especialmente los actuales que nacen de la insensatez, de la malversación de valores, del mal querer. Pero si fuese sorprendido un fracaso de cualquier naturaleza o por algún siniestro, asume un comportamiento de equilibrio y enfréntalo con serenidad. ¿Cómo encontramos ese equilibrio y esa serenidad? Cuando tenemos a Dios en nuestro corazón, cuando somos capaces de entender, de saber lo que Jesús vino a enseñarnos y lo que Dios quiere para nosotros. A veces todo pasa más rápido de lo que se espera y a veces cada situación o esos castigos como queremos llamarlos, que sabemos que no son castigos, sino es una forma de educarnos, una forma de encontrar con nosotros mismos qué es lo que queremos llegar a ser. Evalúa los daños causados y si estuvieses herido en el sentimiento, confía en el tiempo que te curará la llaga. Todo pasa. Cada situación que nosotros vivimos pasa. Cada sufrimiento va a pasar, no vamos a vivir eternamente sufriendo, así como tampoco vivimos eternamente felices o alegres. Ayudándote a salir del embate más fortalecido y con una visión más clara con respecto a la vida. Es decir, que cuando nosotros vivimos diferentes situaciones, pruebas, cuando Dios nos regala esas píldoras de educación o esas pruebas de educación, nosotros las superamos y nos sentimos más fortalecidos y tenemos una visión más clara en relación con lo que queremos de nuestra vida. Somos capaces de discernir de la mejor manera cómo queremos actuar y cómo lo vamos a hacer. Y finalmente, poder entender, queridos hermanos y hermanas, para finalizar, que en cualquier circunstancia, proyéctate mentalmente en dirección al mañana, viéndote feliz como te agradaría estar, perdón. Es decir, que nos proyectemos, así como vemos esa imagen con una carita feliz. No es estar sonriendo por fuera y llevar nuestro sufrimiento por dentro, sino poder sobrellevar cada situación de la mejor forma.
entender que nada es eterno y entender que efectivamente Dios, en su infinita bondad y sabiduría, quiere que nos eduquemos y que nos formemos para llegar a ser espíritus de luz, para nosotros llegar a evolucionar y a crecer y a tener ese modelo, como lo he nombrado muchas veces esta noche, que es Jesús. Y ahí es donde vemos qué cantidad de existencias de pronto nos hacen falta. Pero no es para que nos acongojemos, sino por el contrario, veamos que en cada existencia y que en esta estoy haciendo algo por evolucionar y por crecer. Muchas gracias.